está creciendo de manera exponencial por muchas razones, porque hay un interés también en, tanto a nivel económico como a nivel financiero de poder hacer, pues de crear nuevos espacios a nivel comercial también. Y los NFTs es una aplicación más, por así decirlo, dentro de todo el ecosistema blockchain, que ya veremos que nos conduce, pues como bien decía Belén, hasta el metaverso, que es un poco el tema del momento. También digo, hay una cuestión que también es importante tener en cuenta, que es como les decía, esto parece que está ya aquí, que ya todo está montado, que ya vamos a empezar a funcionar en metaverso y en web 3.0 y no, todavía es un proceso que está en cambio, ¿no? en desarrollo y queda mucho para que todo esté, o sea, mucho, queda relativamente un tiempo prudencial para que todo esté establecido y es lo bonito también de este tipo de materias, que podemos ir acompañando la tecnología, que podemos ir viendo los desarrollos que está viendo e ir intentando también corregir aquellos déficits que consideramos que sean oportunos. Bueno, pues después de este rollo inicial, que yo creo que era pertinente, vamos a empezar a contextualizar un poco el tema. Y yo lo siento, pero vamos a empezar con temas más de definición, de tecnología, de un poco de situarnos donde estamos, porque empezar a hablar de NFTs y de las consecuencias que tienen jurídicamente sin pasar por lo que es la tecnología, aunque sea de una manera muy simple, para que entendamos un poco algunos conceptos y qué supone cada uno de los términos de los que hablamos, pues me parece un poco, estaría falto de fundamento también, que es una de las cuestiones también que me gustaría subrayar, y esto yo creo que todos los presentes lo tienen bastante claro. Aquí nos basamos en una tecnología, hay que conocer la tecnología y cómo funciona la tecnología para luego poder evaluar jurídicamente de qué estamos hablando y las consecuencias que tiene esa tecnología. Bueno, como hacemos con otro tipo de obras también o con otro tipo de productos, ¿no? Pues ver un poco, analizar de qué se trata, analizar las relaciones jurídicas y sobre todo en este caso analizar desde el punto de vista tecnológico cómo funciona esto, esta nueva tecnología, estas nuevas herramientas, para luego poder extraer consecuencias desde el punto de vista jurídico, porque hay veces que parece que empezamos al revés. Bueno, pues simplemente para contextualizar esta circunstancia, bueno, esto me gusta siempre ponerlo porque ahora esto pasa en su momento con las criptomonedas y ahora estamos con los NFTs en el ciclo este del hype, en el punto de pico of inflated expectations, vamos, estamos ahí bueno, es que los NFTs son la panacea, nos van a hacer ricos, etcétera, etcétera. Hay una especulación que es un poco la parte más, por así decirlo, negativa o en el sentido de que es tal vez lo menos interesante a nivel práctico, ¿no? Aunque sea a nivel económico, claro, o sea, pero estamos ahí en ese pico, ¿no? De, bueno, esto va a ser, bueno, vamos a tranquilizarnos y vamos a ver realmente qué son, qué pros y qué contras tienen, y bueno, pues como ha pasado también con las criptomonedas, pasó en su momento con la propia blockchain. Hubo un momento en 2018 que, si ustedes se acuerdan, bueno, se ha hablado muchísimo de blockchain, luego decayó y ahora volvemos a hablar de esto. Bueno, pues siempre pasa con este tipo de tecnologías estas circunstancias. Bueno, el tema de las causas de este hype, pues, ustedes ya lo saben también, pues eso, el tema también del desencanto, y esto también va por un poco ciertos fundamentos que hay en los NFTs sobre el devolver el control al autor, al artista de sus obras en vez de ser explotado y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Es un poco una a veces mal comprensión del sistema, del sistema de derecho de autor, de los derechos que se les otorgan. También, pues eso, una forma novedosa, ¿no? Que al ser tecnológica, pues llama más la atención y sobre todo que supone esa posibilidad, esa trazabilidad, ese seguimiento de las obras, etcétera, pues es algo que es bastante atractivo, ¿no? Y esto se consigue en base, que es un poco por lo que les estoy hablando yo de todo esto, aunque es la base de todo, a nivel tecnológico, es el desarrollo de una tecnología descentralizada de registro distribuido, que ahora veremos qué es eso, que es la blockchain. Y esto es lo que, pues, ha conseguido crear, pues, una serie de elementos que entre ellos están, pues, los NFTs. Bueno, también, y esto es de las cuestiones que son interesantes, la evolución en el comportamiento de los consumidores. Cuando se plantea uno, bueno, esto no sé si tendrá futuro, si no lo tendrá, bueno, esto es un hype del momento, esto es una burbuja. Bueno, a lo mejor ahora mismo la burbuja está un poco hinchada, pero cierto es que hay una tendencia dentro del mercado a desear, yo no digo que la motivación puede ser variopinta, ¿no? Desear estos
bienes digitales, hay un desarrollo, como Belén también ha mencionado, de nuevas plataformas interactivas, que esto ya estaba en los videojuegos, pero ahora ya también con el tema del desarrollo de realidades virtuales en el metaverso, y el desarrollo creciente de una comercialización de entornos virtuales, que se va haciendo cada vez más atractiva, que es pues, un poco, puede empezar como una burbuja, pero sigue planteándose, sigue desarrollándose, hay una inversión importante, hay una inversión en marcas, hay una inversión de discográficas, hay una inversión de medios de comunicación. Entonces, tan burbuja, cuando hay tanta inversión, pues es un poco más complicado calificarlo como tal, ¿no? Sobre todo porque hay muchos de estos desarrollos, alguno de ellos lo veremos, se hace con proyección de futuro y con una visión no tan consumerista, ¿no? Como podríamos decir, tan consumista. Bueno, simplemente para poner algunos ejemplos y luego ya vamos al tema tecnológico. Este es, pues bueno, este es como el ejemplo básico, ¿no? La obra de Beeple de Every Days, pues, que fue una de las primeras obras que fue realmente vendida de una manera pues, millonaria, es uno de los NFTs más conocidos como tal. Pero no solamente tenemos obras de arte, tenemos también, o sea, obras de arte en el sentido de obra gráfica única como tal. También tenemos el desarrollo de otro tipo de criptomercados, en el cual pues ya veremos si se pueden calificar como obras de arte o no, pero hay desarrollo de avatares y de productos virtuales, como en este caso son los CryptoKitties, que son pues gatitos virtuales que uno puede customizar, que puede elegir cómo quieres que sea su gatito virtual, por así decirlo, y estos están creados como un NFT que no pueden replicarse, que no pueden destruirse y que pueden pues, transmitirse, que ese es el punto también interesante. También encontramos algo parecido en el Bored Ape Yacht Club con el tema de los monos, que es bueno, volveremos sobre esa imagen también, ¿no? Y sobre estos NFTs, que es el que tenía, uno de los ejemplos lo tenía puesto al inicio de la presentación. Pero como les decía, no solamente nos vamos a quedar en arte y en el tema de pues, arte en el sentido tanto de diseño como de obra gráfica en general, vamos, sino también en la música. Esto, por ejemplo, estos son los Ape a los que les hacía yo referencia antes, los Bored Ape. Universal ha creado con estos 4 Bored Ape una banda musical que se llama Kinship y que genera, bueno, en este caso la música es generada por inteligencia artificial, pero el tema del fundamento también sobre el que se basa para la construcción del grupo pues es la existencia de estos NFTs. Y bueno, les he puesto otros casos también en el mundo de la música, por ejemplo, Grimes comercializó ciertos NFTs en los cuales había pues, extractos de vídeos, de sus canciones y otras imágenes. En el caso de Kings of Leon, lo que hicieron también fue la tokenización, bueno, comercializar como NFTs entradas a conciertos y cierto merchandising que tenía. Vemos que ya empieza a haber un inicio también de la comercialización de NFTs en el mundo de la música. En el mundo editorial también, que esto además no solamente es el Times, sino hay que otra serie de periódicos que han comercializado como NFTs las portadas icónicas que han tenido a lo largo del tiempo y que además van aparejados a una suscripción al Times. O sea, esto luego a nivel jurídico tendremos que ver en qué tipo de token entra, si fungible o no fungible, o veremos, ¿no? Pero digo, se han comercializado como NFTs las portadas de determinados periódicos y, pues, como digo, es una de las fuentes de financiación también para el mundo editorial que cada vez va teniendo más eco y más trascendencia, ¿no? Bueno, y no solamente el tema de las portadas, también se empiezan a explotar en NFTs artículos escritos por periodistas, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya a lo mejor ya nos suena menos, que es el tema del NFT en streaming, o sea, del streaming NFT, que esto es una plataforma, que es la plataforma Theta Labs, que ha creado con una plataforma de live streaming, que bueno, esto es un poquillo técnicamente un poquito complejo, pero voy a intentar explicarlo de una manera sencilla. Lo que hace es crear una red de streaming descentralizada, es decir, que no pasa por un servidor único, sino que cada usuario va compartiendo su ancho de banda y lo que va generando es que esos recursos se pongan en común y se pueda generar ese flujo de ese ancho de banda, ¿no? Que permite luego la realización del streaming. El streaming es el principio, la idea inicial es el live streaming, pero puede quedar abierto también
a streaming sin que sea live, básicamente. Y la idea es pues transmitir mediante streaming, teniendo en cuenta ese ancho de banda, las personas que participan dentro de la blockchain que va aparejada a la red ETA, lo que hacen es poder retransmitir en vivo o realizar transmisiones en tiempo real y almacenarlas pues, como un sistema de streaming normal. Lo único que tiene esa característica, que es un poco el tema interesante aquí, de esa descentralización. Además, lo que es interesante también es que este sistema genera dentro del mismo, o sea, tiene integrado un token que permite tanto, bueno, dos tokens, uno que permite la gobernabilidad de la plataforma, es decir, que permite establecer las reglas de la plataforma. No se preocupen que sobre esto volveré luego un poco para explicarlo más detalladamente lo que supone esto dentro de una plataforma. Y luego también lo que tiene otro token que permite transacciones dentro de la propia red de streaming, vamos, esta red descentralizada. Lo que supone que se pueda remunerar a los artistas que trabajan o que comparten que comparten sus trabajos en esta red de streaming. Para que se den ustedes un poco cuenta de que esto no es una entelequia, existe un acuerdo entre Teta y Samsung para poder utilizar este servicio de streaming descentralizado en los teléfonos móviles de Samsung, básicamente. Bueno, luego también, que esto también es bastante interesante, dentro del metaverso, porque ya hay desarrollados metaversos descentralizados, como es el caso de VR. Bueno, aquí simplemente vuestro de Live Events, pero bueno, permite un montón de aplicaciones, ¿no? de utilidades, tanto para gaming, pero por ejemplo, esta plataforma lo que permite es la realización, pues es un metaverso que permite, entre otras cosas, pues la realización de eventos en vivo, que en este caso el ejemplo que les ponía es la exposición realizada por la artista Joy Art, perdón, que bueno, hizo la exposición en el metaverso de sus NFTs, y esos NFTs estaban alojados en un marketplace, en el marketplace OpenSea. Entonces las personas que estaban en ese metaverso y que querían adquirir, pues les gustaba la obra que fuera, podían clicar, le redirigían a OpenSea y podían comprar las obras en OpenSea del artista. OpenSea es un marketplace que, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes más o menos lo tienen localizado, pero es un marketplace que pues es un poco un Plutón, o sea, que sirve para comercializar todo tipo de NFTs, no solamente obras de arte, pero bueno, todo tipo de NFTs y pues esta artista tiene alojadas sus obras y creadas sus obras en este marketplace, comercializadas estas obras en el marketplace de OpenSea. Vamos a poner un poco también contextualizar, ha habido, pues igual que hemos hablado de que se han desarrollado los NFTs y tal, y que se pueden pues, crear y que han tenido una comercialización de impacto importante, también un desarrollo creciente de los mercados para la comercialización de estos NFTs, ¿no? Hay muchos de estos, bueno, algunos de estos marketplaces permiten tanto la creación del NFT como su comercialización. Y hay otros que permiten simplemente la comercialización sin necesidad de que sean creados en el propio marketplace. Habrá que estar pues, un poco a las condiciones a los servicios que ofrece el marketplace en sí y luego también a las condiciones que establecen cada uno. Les he puesto tres distintos. OpenSea, por ejemplo, y veremos luego la clasificación de un poco de los distintos tipos de marketplace. OpenSea es uno de las plataformas de los marketplaces más conocidos, no es lo único, hay bastantes más, ¿no? Que permiten la comercialización de una manera bastante sencilla, o sea, y con muy pocos requisitos, realmente con muy pocas barreras de entrada, por así decirlo, ¿no? Realmente no pone muchas condiciones de comprobar la autoría, ¿no? Etcétera. Y luego ya tenemos estos otros dos tipos, que es por ejemplo Sotheby's y SuperRare, que tienen un mayor control de entrada también y sobre todo en estos casos de la titularidad de derechos y la advertencia de las consecuencias que hay en el caso de infracción de derechos de autor, también porque son marketplaces más especializados en los cuales, pues en el caso de, por ejemplo, el de Sotheby's es pues más realiza una subasta digital y tiene pues se venden sobre todo colecciones, está muy focalizado en el mundo del arte.
En el caso de Super Rare es que se hace también una curación de las obras, entonces realmente es como ir de más a menos, o sea, perdón, de menos a más, de que menos requisitos pone al que más requisitos pone y el que más realiza un poco el estudio de lo que entra en la red de blockchain. Bueno, evidentemente, como esto ya empieza a desarrollarse, aunque también, como bien ha mencionado Belén, sobre todo el boom de los NFTs ha sido el año pasado. De hecho, fue como la palabra del año me parece que en el Collins Dictionary lo ponían como la palabra del año, el NFT, ¿no? Bueno, pues ha habido controversias, hombre. Algunas que se han resuelto, que bueno, podríamos decir, no es centrado tanto en NFTs, aunque sí que es un poco, toca colateralmente, ¿no? Que es el tema de la demanda de de la NMPA contra Roblox. Básicamente Roblox es una especie, es que llamarlo metaverso, una especie de realidad virtual de juego, ¿no? De videojuego, en el cual se pueden crear mundos, o sea, en eso sí sería metaverso, se pueden crear mundos virtuales, se tienen avatares, etc. Y aquí lo que se planteaba es que había habido una infracción de derechos de autor por la utilización de obras no autorizadas y finalmente se llegó a un acuerdo. Ambas, o sea, la plataforma pues, tiene las autorizaciones pertinentes y aquí no ha habido mayor problema en la judicialización. Pero como digo, tampoco es un caso tan centrado en el tema de NFTs como estos otros dos que les voy a comentar ahora, que sí me parecen más interesantes. Y de hecho, uno de ellos, al menos hasta donde yo sé, si alguno tiene información más novedosa, por Dios que me la transmita, esto me interesa mucho, que es el tema de Quentin Tarantino contra Miramax, que básicamente era el problema que se centraba en que Quentin Tarantino ha subastado vendido una serie de NFTs en el cual pues consistía bien en material inédito de la película Pulp Fiction, porque era centrada en esa película, y NFTs de los guiones manuscritos, de sus guiones manuscritos, que ese es el tema también interesante, ¿no? La demanda que se planteó afectaba tanto a la infracción de la marca, porque se utilizaba Pulp Fiction en la comercialización. Aquí la duda, pero que es una duda recurrente, que ya veremos también en el segundo caso, es si la protección de marca, debido a que, pues ya saben ustedes que la marca se registra para unos bienes o servicios determinados, si es expansiva también a otro tipo de eh, aspectos en los cuales no se ha registrado, para los que no se ha registrado expresamente, ¿no? Entonces, pues ahí es una de las cuestiones que es interesante también ver si el derecho de marca, pues cómo se entiende esa infracción al derecho de marca. Pero respecto a los derechos de autor, el tema fundamental aquí lo que se planteaba es que Miramax, a efectos del contrato, vamos, de la cesión de derechos, tenía establecido pues que había también la cesión de derechos para todos los elementos de la película en todas las etapas de la producción. Y pues ante esto, pues Quentin Tarantino se opone diciendo que, pues, que estos eran, basándose en que o bien no entraban dentro de expresamente dentro de esa cesión que se había realizado, o bien pues también un poco subrayando el ejercicio del fair use, o sea, utilizando también la excepción del fair use para considerar que no había esa infracción de derecho a autor. Como digo, como eso está sin juicio todavía, sería interesante ver las respuestas, ¿no?, en esta cuestión o cómo lo interpreta el juez. Y luego el tema sobre todo también del incumplimiento del contrato, que se planteaba que sí que había una reserva de la publicación de los guiones por parte de Tarantino, pero el tema es que si esta reserva también incluía la conversión en NFT o no, o sea, hasta dónde se llegaba esa disponibilidad para esa publicación, porque se entendía en formato. Y esta es una de las cuestiones que es súper interesante desde el punto de vista del derecho, que es de qué estamos hablando cuando hablamos de un NFT. Si es soporte, si no es soporte o qué es esto, porque eso es un poco la clave para muchas cosas luego, ¿no? Bueno, y luego el tema bueno, esto es más en derecho marcario, pero sobre todo el mundo de la moda, el tema de Hermes Internacional contra la Maison Rothschild, que se había creado, Maison Rothschild había creado unas imágenes digitales, unos NFTs con unos bolsos icónicos de Hermès, que es el bolso del Baby Birkin, ¿no? Que bueno, pues, a la que nos gustan estas cosas, pues es un bolso pues eso, bastante icónico, y se había creado una serie de NFTs en el cual pues lo que plantea Hermès es que
pues se habían realizado con infracción de marca y con competencia desleal, un poco lo que viene a plantear. El tema aquí también, respecto al derecho marcario, estamos otra vez en realmente podría considerarse como infracción de marca esa utilización para un uso que no estaba cubierto por, sobre todo por el nombre, por el metadirking. O sea, no es tanto la cuestión de la imagen del diseño, porque no se ha planteado infracción por diseño, hay atención, se ha planteado infracción por derecho marcario, sobre todo por el uso del nombre del Birkin, de Birkin como tal, ¿no? Y bueno, pues ahí también habrá que ver si realmente puede haber infracción de marca o no, y sobre todo, que a mí me parece más interesante, aunque lo han planteado de una manera un poco, bueno, el tema es si se puede considerar que existe competencia desleal, pues más que nada por el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que son casos, como vemos, interesantes y hay muchos más. O sea, quiero decir que cada vez hay más. Cada vez, desde luego, ustedes han visto también, bueno, no los he referenciado aquí porque no es exactamente relativo al tema de infracciones, pero sí que ha habido la semana pasada, sobre todo, pues el boom de, bueno, es que determinados NFTs que estaban en el mercado se ha habido un fraude porque se han comprado las mismas personas dentro de la plataforma para subir el precio, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? que están a la orden del día. O es que cada vez de manera masiva se detecta en los marketplaces que se registran obras para las cuales no se tiene ningún derecho a registrarse porque no se es titular de las mismas. Esto seguro que han oído los titulares, además que, como les digo, cada día, o sea, yo no sé por qué, además, que es interesante, en estas últimas semanas también han salido un montón de cuestiones, o sea, tanto de artículos como de estudios y tal sobre el tema de los NFTs y de las consecuencias que esto tiene, pues también porque a nivel económico tiene un impacto importante, ¿no? Y a nivel sobre todo de lo que más nos interesa, que es la protección de los titulares de derechos y la protección de los consumidores, es que no hay que olvidar esto también. Bueno, y ahora ya, después de esta contextualización, ven ustedes que, bueno, y no les hablo de metaverso porque ya les hablaré después, o sea, esto va, no solamente son los NFTs, sino estamos hablando de todo un universo que va vinculado a los NFTs y que tiene muchísimas extensiones. Por eso les decía que yo me voy a centrar en algunas cuestiones, porque por ejemplo, simplemente con el live streaming, con el NFT live streaming, que es para mí un temazo, el tema, al menos desde mi punto de vista, es una cosa que es tan nueva que es que también, oye, pues hay que mirar realmente técnicamente esto cómo funciona, porque sí que se ha presentado el proyecto, pero hay que ver realmente esto cómo funciona, qué contratos hay, cómo se va a ejecutar realmente en base a la red que se va a crear, qué implicaciones tiene esto. Como ven ustedes, pues cada uno de estos aspectos que hemos tratado da para un aula entera, por así decirlo. Bueno, pero vamos a centrar un poco el tema, que como les decía, en la parte tecnológica, porque les he hablado de muchas cosas y vamos a ver qué significan estas cositas, estas palabritas que a veces escuchamos, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, pero bueno, nunca está de más hacer un repasito breve. Primero, ¿qué es la blockchain? Pues la blockchain básicamente es una red que conecta nodos, que conecta, pues igual que tenemos las redes de ordenador, las infraestructuras de ordenador peer-to-peer, que nos conectamos, que pues una red que tiene una estructura particular. Esa estructura particular es lo que se habla de una red de registro distribuido y es una red que está descentralizada completamente. ¿Y eso qué significa? Que yo creo que les tenía puesto por aquí le tienen ustedes, que esta imagen a mí, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Cuando estamos hablando de redes distribuidas, aquí ven ustedes, las redes centralizadas, pues hay un nodo central por el cual pasan todas las transacciones. Las redes descentralizadas, que es un poco donde estamos ahora, ¿no? Pues oye, pues hay nodos que son más, nodos hablando, pueden entenderlo como ordenadores, como ustedes lo vean para que lo visualicen más fácilmente, ¿no? Un punto que permite, o sea, en el cual pues pasa una conexión, con un punto que conecta con otro, por así decirlo, ¿no? Esos nodos, pues hay unos que son más importantes que otros, no todos esos nodos están conectados, entonces se crean esas redes que pues tienen, todos más o menos van a estar conectados, pero no todos están conectados con todos, hay nodos que tienen más importancia porque centralizan más información que otros, etc. Y luego el tema de las redes distribuidas, que este es el punto interesante de la blockchain, es que no hay nodos que sean más importantes que otros, en el sentido de cuando se crean, a ver, esto lo voy a coger con pinzas, los nodos que existen, todos los nodos son iguales, no existe un nodo central, eso es lo más importante, no existe un nodo central, los nodos interactúan entre ellos y conocen las transacciones, todos los nodos, al menos los que dentro de la red se van a llamar nodos validadores, van a poder conocer, van a tener un registro, un libro registro de todas las transacciones que ocurran dentro de la cadena.
es un ejemplo muy tonto y si me oyera un informático a lo mejor se hacía de cruces, pero les voy a poner un ejemplo. Es como si cada vez que manden ustedes un email, tuviéramos todos constancia de que han mandado un email. Cada vez que hay una transacción en la cadena, cada vez que hay un intercambio de información que se valida por los nodos, ahora veremos un poco esto, esa información que es validada, que existe, o sea, bueno, esta información entra a la cadena, se valida su existencia y queda registrado en cada uno de estos nodos y es lo que hace que hablemos de una red de registro distribuido. Bien, esa es la tecnología. La tecnología de blockchain nos daría para explicarla un ratito largo, pero simplemente que se queden con la idea de que de la manera en la cual está creada permite que mediante la criptografía y mediante lo que se llaman algoritmos de consenso, es decir, las reglas en las cuales se decide cómo se valida la entrada de una información a la cadena, y esto de la validación de una entrada de información a la cadena no es que se verifique que esa información sea cierta, sino simplemente es que esa información existe y que queda incluida en un bloque de información que va a estar sellado en la cadena de bloques. ¿Me siguen más o menos? Como no veo caras, pero bueno, espero que me vayan siguiendo más o menos la explicación. O sea, esto es importante. La cadena de bloques no verifica lo que hay dentro. Es tecnología. Aquí lo único que se hace es, hay un impulso en el que dice, vamos, hay que validar esta información. Que nos ha entrado esta información, ¿cómo se valida? Se valida mediante un procedimiento criptográfico, que si tuviéramos tiempo se lo explicaba porque es un poquito más complejo, pero como no tenemos, pues quédense con esto. Y si se decide por el algoritmo en base a las reglas, ¿cómo se decide si una información entra o no? Pues según las reglas que se hayan establecido para la validación de esa información. ¿Y eso qué es? El algoritmo de consenso. Por ejemplo, en blockchain, para validar un nodo de información es lo que se llama el algoritmo Proof of Work. ¿Qué es? Pues que el primero que resuelve un problema matemático, pues que mina, por así decirlo, pues es el que va a tener la recompensa y es el que va a decir, bueno, he validado este bloque, los demás bloques de la cadena comprueban que se ha validado ese bloque y esa información entra en la cadena y se queda ahí. Si entra otra información a la cadena porque hay que validar, pues se produce el mismo procedimiento y esa información queda indisolublemente unida a la anterior. Por eso se habla del libro registro. Toda la información que entra en la cadena va unida cada nueva información va unida a la anterior, con lo cual se genera un registro que es inmutable, invariable, que se puede trazar, que por eso es tan interesante esto. O sea, que se puede ver todas las acciones que existen, se puede ver todo lo que ha pasado, todo. Y incluso si hay algún ataque informático a uno de los nodos de la cadena, nos da igual porque tenemos una infinidad de nodos que, salvo que se ataquen al más del 51% de los nodos que conforman la cadena, pues esa información será válida. Bueno, espero que más o menos les haya quedado claro alguna cosa, porque ya sé que esto son nociones un poco más complejas, pero ahora vamos a ir a cositas un poquito más prácticas. O sea, el interés de la blockchain, que la blockchain es la tecnología, es el código, es cómo se crea todo esto, ¿no? Es la creación de redes de blockchain, que es ahí está lo bonito. O sea, y la creación de redes de blockchain lo que permite es el desarrollo de determinados, de comunidades digitales, por así decirlo. Bitcoin, y ustedes lo verán, no sé si se dan cuenta, Bitcoin no hay un estado central que emita Bitcoin, no hay una empresa que centralice el Bitcoin, no. Bitcoin, ¿por qué se genera? Se genera por la red, por una red pública, en la cual es una red de blockchain pública, en el cual cualquier persona que tenga suficiente capacidad energética y de computación puede entrar a minar, es muy complicado, pero bueno, y el tema es eso, es ¿quién decide la validación? Lo decide las reglas que se establecen en esa red, y en esa red puede entrar cualquiera, por eso se llama red pública. ¿Qué pasa? Que estas redes de blockchain, y os voy a poner un poco esto es el algoritmo, han ido evolucionando, y han ido evolucionando en función también de cómo han ido evolucionando los distintos tipos de blockchain. Cuando les estoy hablando tanto de criptomonedas y tal, porque es que las criptomonedas son las que luego han desarrollado también los distintos tipos de blockchain y de código dentro de la blockchain, etcétera, ¿no? Porque blockchain es software, para que nos entendamos. Por ejemplo, Ethereum, que ustedes lo conocen como moneda, Ethereum es una red de blockchain, es una red de blockchain que es una red, en principio, puede utilizarse para ser permisionada, bueno, tiene como fundamento el Proof of Stake, que lo que permite es crear lo que se llaman redes permisionadas, es decir, redes en las que hay un cierto, esto tómenselo un poco entre
comillas, ¿no? Control de entrada, en el sentido de que pues, no todos los participantes que quieran entrar van a poder entrar a esa red, tienen que demostrar que ya tienen pues, una entidad. Eso en función de las reglas que se establezcan para poder entrar en esa red de blockchain. ¿Me siguen? O sea, y luego, en la tercera, por ejemplo, luego hay como ejemplo de red permisionada, tienen en el ámbito bancario está, por ejemplo, la red CR3 Corda, que funciona pues, bastante bien. Y luego lo que tenemos también son redes de blockchain privadas. Y esto es el punto también interesante, porque esto, si les estoy contando este rollo, es que luego para el metaverso y para entender la problemática que hay detrás del metaverso y de ciertos metaversos y de los NFTs también en alguna medida, hay que un poco visualizar estas cuestiones, ¿no? Las redes privadas son creadas, son redes de blockchain que se crean dentro de una entidad, es decir, por ejemplo, IBM tiene una red de blockchain, el caso, por ejemplo, de MediaChain, que tiene de acuerdo con Spotify, es otra red de blockchain privada. Cuando hablamos, por ejemplo, del metaverso de Meta, estamos hablando de un metaverso creado en una blockchain, que es la blockchain privada también, controlada, centralizada por, Facebook, por ejemplo. Bueno, sobre esto, como les digo, también volveremos a dar una vuelta después para un poco aclarar algunas cosillas. Y luego el tema también es que pues, esto ha evolucionado, como les digo, a otro tipo pues, de redes, como es, por ejemplo las públicas permisionadas, que en España tenemos la red Alastria, que mezclan un poco, bueno, todo el mundo puede entrar, pero si cumplen ciertos requisitos y si están dispuestos a cumplir ciertas reglas. Pero no hay una autoridad, lo decide el consenso, lo decide, es un poco la cosa interesante de la blockchain, que no hay una autoridad central salvo en las redes privadas, que es ahí pertenece a una entidad y eso es más, pues eso, más centralizado, ¿no? Dentro de estos desarrollos de la blockchain encontramos, y ya pues esto es lo último que cuento de estas cosas y luego nos centramos en los NFTs. Hay una cuestión interesante que es uno de los desarrollos, dentro tenemos la red de blockchain, con sus protocolos, sus algoritmos de consenso, su estructura, y en base a esa red de blockchain se pueden crear cosas, se pueden crear aplicaciones. Una de esas aplicaciones son los smart contracts. Y los smart contracts, ¿por qué se los menciono? Porque cuando nosotros hacemos un NFT, en sí estamos haciendo un smart contract. Cuando transmitimos un NFT, cuando se transmite en un marketplace un NFT, se hace en base a un smart contract. ¿Y eso qué es? ¿Es un contrato? En sentido jurídico puro, no, es una formalización, es una expresión, una traducción, por así decirlo, al lenguaje informático de un contrato que tenemos que conocer las condiciones. Y yo no sé ustedes, pero hombre, normalmente leer código y más leer, por ejemplo, esto que va en protocolos estandarizados de Ethereum y tal, pues no sé yo si todos seremos capaces de leer los metadatos que tiene este contrato, ¿no? Entonces, por eso digo que es esas instrucciones que se dan, y son unas instrucciones que dependen o que van a ser, tienen esa característica de ser automatizadas, es decir, que van a estar predeterminado qué condiciones va a tener ese smart contract. Y en el momento en el que se decida que se ejecuta ese smart contract, por ejemplo, yo vendo un NFT, pluf, ese smart contract se ejecuta. He decidido la venta, doy la teclita, entonces es, bueno, pues ha decidido la venta. Plum, ejecución del smart contract. ¿Y eso qué supone? Que todo lo que estaba decidido antes se va a ejecutar automáticamente. Y parar eso luego es muy complicado. Y modificar eso luego es muy complicado. Es un poco también el punto de las condiciones contractuales, ¿no? Bueno, ya vamos al tema de los tokens. El tema de los tokens, hay que distinguir entre token y NFT. O sea, los tokens es un concepto mucho más amplio que abarca, como les pongo aquí, es una representación digital de un valor. Puede ser desde un valor, pues como les pongo aquí, desde una acción de una empresa, en el caso de los equity tokens, a el derecho de acceso a una plataforma o a una inversión, por ejemplo. Bueno, de una plataforma nos vamos a ponerlo bien, o un servicio, en el caso de los utility tokens, la posibilidad de crear servicios financieros respaldados también. Bueno, hay una pluralidad de tokens que básicamente suponen la representación digital de un activo. Un activo que puede ser material o inmaterial. O sea, un derecho de propiedad sobre una casa se puede tokenizar, básicamente. ¿Y eso qué supone? Pues, ¿por qué se tokenizan las cosas? Porque luego, si queremos transmitirlo a través de la blockchain por un smart contract, pues es la manera de poder hacerlo también, ¿no? Y de poder tener esa representación digital en la cadena de bloques.
Espero que de algo se hayan quedado, porque yo sí que he lanzado muchas cuestiones así para un poco familiarizarnos con esta cuestión. Pero lo importante, sobre todo, de lo que se tiene que quedar de aquí es, primero, estamos hablando de redes descentralizadas, estamos hablando de redes que, con la evolución que permiten, debido a la tecnología, la trazabilidad de la información que existe, la autenticidad en el sentido de que existe esa información, no que sea válida, atención, ni lo que esté dentro sea válido tampoco, y que permiten pues, una facilitación, una autoejecución también de determinadas transacciones, ¿no? Y una representación digital de activos también que existen en el mundo real, por así decirlo. Bueno, y ahora ya entramos en lo que nos interesa, NFTs. Los NFTs tienen esa característica de ser tokens no fungibles, que aquí la definición, y es una de las cuestiones también interesantes, sobre todo por la regulación que hay actualmente respecto a los criptoactivos, es un poco problemática. Pero bueno, la definición clásica es una representación digital de valor, que puede ser un derecho o un activo. Y lo importante es que no se consumen con el uso, por eso no son fungibles, son no fungibles, ¿no? Y que se van a crear utilizando esta tecnología blockchain y, interesante también, van a ser transferibles, se pueden vender, se pueden transferir, vamos. Cuando hablamos, hay otro término también que se utiliza mucho, que es el término de mintear, o sea, el mint, el minteo. ¿Qué es esto del minteo? Es básicamente acuñar un NFT en una plataforma. O sea, en una plataforma, en base a, esto se puede hacer si ustedes tienen conocimiento tecnológico suficiente y conocen programas de ordenador, lo pueden hacer ustedes en su casa, pero normalmente lo que se hace es a través de plataformas que ya están destinadas al acuñamiento, al minteo, ¿no?, de estos NFTs, que pueden o no ser luego marketplace de NFTs, o sea, esto también lo tengamos claro. La manera de identificar de manera digital un NFT, simplemente les pongo esto por si alguno ha leído alguna cosa más y tiene esa referencia. La manera de identificar este NFT y distinguirlo de otros tokens, porque no sé si se dan cuenta, cuando hablaba de los tokens, bueno, no sé si se lo he comentado aquí o no, igual. Los tokens tienen un estándar diferente, que es el RC20, pero bueno, en el caso de los non-fungible tokens, lo que tienen es si se hace normalmente la red de blockchain de Ethereum, que es la que más se utiliza para estas cosas, porque se pueden utilizar otras redes de blockchain, pero la más utilizada es Ethereum, tienen este estándar, es decir, tienen esta identificación, o sea, siguen un protocolo que está establecido por este estándar que les comento. Lo digo porque seguro que alguno de ustedes ya ha visto alguna cosa de estas y por si les suena. Bueno, y luego hay otro término también muy conocido que se utiliza mucho, que es el tema de los wallets o las crypto wallets. Un wallet es simplemente un software que nos permite almacenar o sea, datos o activos digitales que tengamos en nuestra propiedad, por así decirlo, permitan propiedad, o sea, que tengamos a disposición de esta manera digital, ¿no? Se puede utilizar en criptomonedas se utilizan las crypto wallets, en el caso de los NFTs también se utilizan las wallets que permiten un poco tener monitorizados los NFTs, etc. Y luego, hay otro término también que se utiliza bastante, que es el término de Ether. El Ether, que es esto cuando ustedes, alguno de ustedes, sobre todo si son artistas o han intentado un poco entrar en este mundo, ven el tema de, tienen que pagar, o sea, el pago para poder hacer el acuñamiento de estos NFTs, como digo, como normalmente se hace con una blockchain que es la de Ethereum, se paga en base a una criptomoneda, que es el Ether, que es la criptomoneda de la blockchain de Ethereum. Y se paga en función de lo que cueste, del gas que cueste, por eso se habla de gas, del gas es la cantidad la cantidad que es necesaria, una unidad de medida necesaria para calcular un poco el importe de la transacción. Entonces, pues se habla de gas cuando dicen, bueno, pues esto tiene tanto gas y después eso luego se traduce a X unidades o subunidades de Ethereum, vamos, de la moneda como tal. Y también cuando uno recibe la remuneración del smart contract que se realiza en este tipo de marketplace que utiliza la cadena de Ethereum, se lo realiza normalmente en Ether, que luego puede ser trasladado a moneda, o sea, ¿cómo decir? Intercambiado por moneda fiat, vamos, a lo que voy. Bueno, luego el tema cuando hablamos, por ejemplo, de metaverso, el metaverso que es, pues es una comunidad virtual en la cual pues se pueden desarrollar todo tipo de interacciones y se pueden, o sea, se crean lo que ya hablan ahora de terrenos virtuales. Y esto parece que es una cosa, bueno, estos son videojuegos, esto, a ver,
como uno lo quiera también plantear, pero se crean, la idea es crear esas comunidades virtuales, y ya existen comunidades virtuales, pues como por ejemplo les pongo aquí el caso de, sobre todo son interesantes a mi modo de ver, en los metaversos descentralizados como Decentraland, en el cual realmente está esa filosofía también de que no existe una centralización del metaverso, que se crea en base a esa cadena de bloques en el cual cualquier persona, entre comillas, puede entrar, ¿no? Cualquier nodo puede entrar, formar parte de esa red siempre y cuando cumpla unas condiciones. En el caso, por ejemplo, de Meta o de Microsoft, se están desarrollando también metaversos, pero que tienen un carácter más centralizado en el sentido que las reglas las va a poner la empresa o el consorcio de empresas que van a crear esos metaversos. Bueno, y luego ya simplemente, ya para cerrar esto, cuando hablamos del metaverso, también que sepan que existen nombres de dominio, que eso también me interesa mucho, nombres de dominio en el metaverso, que van, pues también pues, se pueden adquirir el nombre de dominio, y que puede, pues, es uno de los aspectos que se está también desarrollando en la actualidad. Perdón. Y esta última palabreja, el DAO, las Decentralized Autonomous Organizations, vamos, las organizaciones descentralizadas autónomas, ese es el centro de lo que tendría que ser el metaverso y de lo que tendría que ser ese tipo de desarrollos. Pero bueno, como hemos visto, pues no todas son organizaciones descentralizadas. Bien, toda la información técnica ahí está. Ahí está el diccionario, ¿no? de blockchain y de estas historias. Evidentemente hay muchas más cositas y hay aspectos que pueden ser matizables también, y pues luego en las preguntas podemos matizar lo que ustedes quieran, pero lo que quiero sobre todo es que tengan en cuenta que esto está en evolución. Y una de las cuestiones interesantes es que cuando se habla, por ejemplo, de los NFTs, yo he leído decir, no, es que los NFTs son únicos y no son divisibles. No son divisibles siempre y cuando sean NFTs no divisibles, porque existen una nueva versión de los NFTs, que son los NFTs fraccionables. Entonces, estos NFTs fraccionables, que ya ustedes además que están en el mundo del arte ya lo conocen, por ejemplo, la plataforma Hype permite comprar trocitos de una obra, por así decirlo, ¿no? Lo que hace es, de una obra se fracciona en NFTs y hay una copropiedad sobre esa obra. Si tengo los 100 trocitos de la obra de Picasso, por ejemplo, del NFT de Picasso, pues tendré la obra de Picasso, pero si tengo uno, pues tengo esa propiedad sobre ese NFT fraccionable, con todo lo que esto supone a nivel jurídico, a nivel de derecho de autor, a nivel de tal. Pero esto existe, las plataformas existen. Y luego hay otra cuestión también interesante, que muchas veces se confunde. Por eso les decía que yo creo que con el tiempo que tengo a mí se me queda corto esto, porque hay muchas cuestiones. Se confunde, y a nivel luego de implicación jurídica puede tener su aquel, lo que es un NFT, que es un gemelo virtual, porque se hablan de gemelos virtuales cuando estamos hablando de una obra que existe en el mundo físico y que creo mi gemelo virtual en el mundo online, ¿no? Que se puede hacer mediante un NFT, por ejemplo, que es esa representación virtual de un objeto que existe en el mundo real, y que pues tiene esa duplicidad, ¿no? Existe como objeto material y tiene el NFT como su gemelo digital en NFT como pues, representación virtual. Pero esto es igual que un NFT que solamente sea, que no sea material, o sea, que no tenga un soporte material. Luego verán por qué les hago esta reflexión. Bueno, y luego también el tema, y esto es un poco también para poner, para establecer un poco como una clasificación también interesante, ¿no? de los marketplaces de NFTs, el desarrollo que está habiendo. Es interesante también, ya no solamente a los efectos de la creación de los NFTs, sino de la comercialización de los mismos, que normalmente la venta de los NFTs se realiza a través de estos mercados digitales, estos marketplaces digitales. Existen marketplaces que podríamos llamar pues, más generalistas, en el cual se caracterizan tanto porque se puede mintear, vamos, que se puede crear el NFT, acuñar el NFT o no, pueden recibirlo de otras plataformas, pueden haber sido creados en otras plataformas y que ser comercializados en estas, o sea, ellos no ponen control en ese aspecto, ¿no? Y que son comercializados en más estas plataformas generales, como digo, que pues tienen como menores controles de entrada, en el sentido de que, y esto es importante también para el derecho de autor, no se van a responsabilidad, si ustedes van a los términos y condiciones,
normalmente van a establecer que, que tienen exención de responsabilidad respecto a cualquier violación de derecho de autor que realice el autor como tal, y cuando se le notifique lo retiran el contenido y tal. O sea, vamos, en principio suelen ser bastante conformes a la legalidad respecto a esto, pero no hacen ese control de si realmente la persona que está haciendo el minteo o que está comercializando es el titular en el caso de que sea una obra como tal, sino que atribuyen esa responsabilidad al usuario como tal y se extienden de esa responsabilidad. Sin embargo, tenemos otros marketplaces que están más centrados en una, como, sobre todo en el mundo del arte, y están más centrados también en que realmente el contenido respete el derecho de autor para luego evitar consecuencias negativas, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, como les ponía antes, Sotheby's, pero otros que, pues por ejemplo, como los CryptoPunks o los CryptoCats, que lo habíamos visto en el ejemplo o en los dibujitos que les ponía al principio, que normalmente son marketplaces que se van a centrar en colecciones y que van a realmente tener cuidado en establecer pues una precaución sobre la titularidad de los derechos, ¿no? Y luego, sobre todo también, pues, ya como les decía, el ejemplo que les ponía antes de Superrare, que ahí ya sí que se hace una cura, lo que podríamos hablar de una curación en el sentido de un control, ¿no? De lo que se mintea, se pone realmente, si van ustedes a las condiciones, a los términos y condiciones de la página, realmente se hace una aseveración, o sea, se explica de todas las maneras posibles que pues tiene que ser el titular de la obra el que haga el minteo de la obra, no puede ser una persona, bueno, todas estas condiciones como tal. Y también establecen ciertos mecanismos de auditoría previa de las obras, más que nada también para evitar luego cualquier tipo de problema, y mecanismos de control también a posteriori y de resolución de conflictos, que eso también es interesante. Pero vemos que aquí lo que gobierna esto son las condiciones generales de los marketplaces en sí. Un poquito es la idea también de ver el ecosistema, ¿no?, que existe en este aspecto y de cómo se está creando. Y vamos a ver qué aspectos tenemos en propiedad intelectual, porque además lo que a mí me interesa más es luego el debate, también las preguntas y las dudas que puedan surgir. Pero a nivel de aspectos jurídicos hay muchísimas cuestiones que se nos pueden plantear desde muchos ámbitos. Yo les voy a tratar primero más en profundidad el tema de las cuestiones relevantes respecto a la propiedad intelectual, y luego me gustaría hacerle mención a algunas otras cuestiones que merecen una reflexión, ¿no? En primer lugar, cuando estamos hablando, y por eso les he contado todo este rollo de lo que es la blockchain, de cómo funciona y tal, estamos hablando de software. Estamos hablando de un software que, como ustedes saben, o sea, el software, partimos de la base de que está protegido por derecho de autor y pues que para poder usar un software hay que tener licencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el código que se utiliza, que es la blockchain, ¿no?, que se utiliza para mintear y para comercializar, es software. Ese software, ya les tranquilizo, normalmente, pues hombre, aparte que la persona cuando entra sobre todo a mintear en un marketplace, pues lo que tiene es pues, la licencia correspondiente para utilizarlo. La mayoría de estos software son open access, o sea, no van a tener tanto problemática respecto a esta cuestión. Pero sin embargo, y este es el problema, que cuando se crea el NFT, y es lo que les comentaba anteriormente, no hay una verificación sistemática de la titularidad de la obra subyacente. Es decir, no hay en algunos que sí que se hace de una manera, como vemos, más exhaustiva, pero son las excepciones. En la mayoría de marketplaces no hay ese control de entrada, al menos en los que son más populares o más masivos y que utilizan más, pues no hay esa verificación sistemática de la obra subyacente. Y esto además es interesante porque vamos a ver también qué efectos tiene respecto al propio NFT. La segunda cuestión, pues es la segunda etapa como he puesto aquí, bueno, lo primero es vamos a ver qué tenemos aquí, ¿no?, al principio de todo. Y luego, ¿qué es lo que tengo sobre un NFT? ¿Qué es el NFT? Porque sí, vale, una representación de activos. ¿Es la obra? ¿Es un activo? ¿Es código? ¿Qué es esto? Lo que estamos seguros es que sobre el NFT, tal como está la definición, se habla de un derecho de propiedad. Pero en ningún momento, y esto hay veces que yo creo que hay personas que también lo tienden a confundir o que se mezclan cosas, se habla de que sea un derecho de propiedad intelectual. Eso habrá que ver luego de lo que se trata. En este caso, cuando estamos hablando del derecho de propiedad sobre el NFT, yo sobre esa información, por así decirlo, es que me sabe decir un bloque, bueno, sobre ese NFT, sobre ese bloque de la cadena que tiene esa información, yo tengo la propiedad, muy bien.
¿eso supone que yo tengo la propiedad sobre la obra? Pues, como es muy jurídico decir, depende, ¿no? Depende de si yo realmente tengo la titularidad o no. Y atención a esto, si se ha hecho la curación de, bueno, si se ha realmente pues, comprobado desde el inicio que es el titular, eso, si la plataforma lo tiene establecido en su smart contract y en los datos que se incluyen al mintear el NFT, puede ser incluido, si les hablo de metadatos, sí, en los metadatos del archivo, en la información que da el archivo. Pero si no está incluido desde el principio, yo luego no puedo entrar a manipular el código y a incluirlo. Me siguen espero que me sigan más o menos. Es que, bueno, esto es lo primero. Y luego, la transmisión del NFT implica transmisión de derechos. Por ejemplo, en una obra de arte. Por ejemplo, en la música, por ejemplo, en lo que sea, ¿no? Da igual. ¿Y de qué derechos? También el de propiedad seguro. O sea, si yo transmito pero los derechos sobre la obra, pues habrá que ver qué términos y condiciones se establecen en el marketplace que estoy utilizando yo. O sea, lo que yo realmente me prepare yo mi blockchain para comercializar mis obras, ¿no? Pero es, ¿qué términos y condiciones se establecen? O sea, se habla de bueno, digo, para la transmisión del NFT como tal, o sea, de tecnológica, técnica. Luego, hay muchas, por ejemplo, en OpenSea, cuando se habla los términos de la licencia serán a los que llegan las partes. O sea, vale, o sea, el NFT se te transmite, eso pues en el metadato no se habla nada de propiedad intelectual o no, pero luego las partes pueden decidir el contrato de licencia que ellas quieran, pero ese contrato de licencia va a estar incluido en el smart contract que va a ser transmitido. Pues en muchas ocasiones no lo va a estar. Espero que, esto normalmente cuando es presencial, como uno ve las caras, sabes si se van entendiendo o no, pero espero que vayan entendiendo lo que voy diciendo. El tema es, pues, es ver realmente de qué estamos hablando, porque como les decía, por eso les he soltado el rollo técnico antes, el smart contract no va a poder crearse, al menos en los marketplaces que utilizamos normalmente, son marketplaces que tienen condiciones generales ya establecidas y están la facilidad de las transmisiones porque ya está todo automatizado y está todo preestablecido, ¿no? Sí que hay cosas que luego, evidentemente, una cosa es que yo transmita el archivo de NFT y otra cosa es lo que yo transmita, la licencia que yo transmita con ese archivo. ¿Me entiendo? Cuando hago esa transmisión de ese archivo, luego puede establecerse contractualmente en un contrato de toda la vida físico normal la licencia que se establece, los derechos que se dan o no se dan a esta persona, pero lo ideal sería que fuera también en el NFT incluido, porque como es una representación de derechos, también poderlo incluir dentro del NFT qué derechos se transmiten o no. Y luego, el tema de las licencias del smart contract, imagínense inclusive, si, bueno, cuando incluimos la licencia en el smart contract, la ventaja que puede tener es que si lo transmitimos, si cambiamos de plataforma para comercializar el NFT, pues lo que haya, los datos que haya en ese NFT se cambian de plataforma. Pueden, porque normalmente también a ver, espero que se entienda esto. Cuando les he hablado del estándar y todo esto, es que la mayoría de plataformas de marketplace utilizan el estándar de Ethereum, que es lo que permite la interoperabilidad, que es que si no luego es más complicado, pero bueno, no es imposible, pero es un poquito más complicado. Pero a lo que voy. El tema también es, si esto no está establecido, si por ejemplo yo en la plataforma que estoy comercializando mi NFT se establecen unas condiciones generales en las cuales, pues oye, eso es lo que digan las partes, o no, se establece que pues hay una transmisión de X derechos, vale, pero eso es en esa plataforma. Si yo cambio a otra plataforma, si no están, o sea, las condiciones de comercialización pueden ser diferentes y tengo que estar a ver qué condiciones establece esa plataforma para la comercialización del NFT. Me explico, ¿no? Espero. Y pues es lo que decía, si no hay metadatos sobre el copyright también, ¿cómo puedo yo establecer que yo soy propietario, que yo soy titular de la obra? ¿Entienden? O sea, porque es el problema también, por ejemplo, en OpenSea, sí, es muy fácil, todo lo que ustedes quieran, pero si luego en el metadato, no, o sea, los metadatos en la información que ofrece ese NFT no consta quién es el titular y no sabe, y ya no solo que conste, porque puede constar y ser un titular que no es lícito, vamos, que eso, pues ahí pues tendríamos también esa problemática, ¿no? Y sí que, por ejemplo, existen ya, pues el caso de Lava Labs, por ejemplo, que ya desarrollan estándares de licencias también de transmisión de derechos. O sea, que hay ese movimiento ya que va intentando suplir
estas carencias que a nivel, sobre todo de comercialización y de respeto a la propiedad intelectual, es complicado, ¿no? O sea, no complicado, sino que es necesario como tal. Bueno, y hay otra cosa también, bueno, el tema del esto ya lo volveré sobre ello ahora, pero sobre todo hay una cosa que también es fundamental, que volvemos a la base del derecho de autor, que es que no todo lo que se dice que sobra es sobra. Habrá que ver si es original o si no es original. Si es original, pues habrá que plantearnos si hay transmisión o no hay transmisión de derecho de autor, que queremos hacer con esto, pero no todos los NFTs son obras. No todos los NFTs que se venden en el mercado, pero esto ya lo saben ustedes, como pasa con todas las obras de arte y con no obras de arte, con todas las obras en general, que demostrar la originalidad del mismo, ¿no? Vamos, y el NFT como tal, pues la originalidad del NFT no es tal, sino es la obra subyacente que va incluida, que va a ser mentizada dentro del NFT, ¿no? Y luego también hay una cuestión muy interesante, que es lo que les planteaba yo antes. Ahora estamos creando NFTs también dentro del mundo de la música, estamos creando NFTs que se originan, perdón, NFTs, estamos creando música y obras originadas por inteligencia artificial que luego se comercializan como NFTs. Ahí estamos hablando de propiedad, la discusión, por no entrar en ella, de la posibilidad de la protección por propiedad intelectual de la inteligencia artificial. Bueno, pues como digo, el tema sobre todo que es importante, que es un poco volver a lo que pasaba cuando hace unos años se intentó, sobre todo a nivel de gestión colectiva, que yo creo que, bueno, hasta donde yo sé, hay las iniciativas que había pues un poco han decaído, ¿no? El tema de la gestión colectiva por blockchain, que eso ya pues había gente que se lo decía y se reía, diciendo, madre mía, porque el problema es eso, es que si no tienes los datos, eso es lo que les planteaba antes, la blockchain, para que los datos de la blockchain sean, correspondan, tengan veracidad o tengan, ¿cómo decirles? Para que la información que entra, que va a estar, o sea, cuando ustedes ven, si alguna vez ven un smart contract o ven cualquier token, van a ver una serie de elementos, o sea, de lenguaje informático, de cifras, números, letras, que no, o sea, no van a poder identificar lo que hay detrás de eso, salvo que realmente lo hayan programado, ¿no? Y aún así, pero esa información que entra necesita ser verificada anteriormente, y esa verificación es lo que, pues desde que se inició el tema de la blockchain, sobre todo los smart contracts, se hace mediante lo que se llaman, y esto va a sonar muy de Matrix, oráculos, ¿no? O sea, unos oráculos que normalmente puede ser, pues por ejemplo, para comprobar la autoría. En el caso, por ejemplo, creo que era Lava Labs que lo utilizaba, pero bueno, hay algunas, y esto, ¿cuál era también? Bueno, otro de los marketplaces más restrictivos también lo utiliza. Disculpen el lapsus del nombre, pues cómo se puede verificar, no solamente porque la persona lo diga. Ahora mismo tenemos Big Data, tenemos la posibilidad de poder hacer minería para buscar realmente la trazabilidad de una obra sin necesidad también de, o sea, ver en qué lugares ha sido expuesta, cómo ha sido, o sea, hay una facilidad en la verificación también de la autenticidad de las obras y de la autoría de las mismas, que pues, en otros momentos no existían, ¿no? Entonces, pero eso se realiza ex ante de que la información entre en la cadena, porque una vez que entre está ahí. Entonces, quitarla es lo que es luego más complicado. Eliminar esas transacciones, eliminar esas infracciones que pueden existir en toda la cadena. Por eso les decía que esto es una cuestión y que hay que pensar desde el principio. Bueno, sigo. Y ahora ya empieza la polémica. Estas son dos bombas que voy a soltar, ¿vale? Porque esto son dos cuestiones que son muy polémicas, yo lo sé, y que tampoco creo, o sea, a nivel doctrinal tampoco está muy claro. O sea, sí que hay opiniones para ambos gustos. Puede haber, cuando hay un NFT, puede haber agotamiento del derecho de distribución. Estamos hablando de venta, estamos hablando de puesta a disposición. Parte de la doctrina, y bueno, también les digo que tampoco hay mucha cosa, o sea, tampoco hay muchísimas publicaciones, pero sí que hay autores que defienden pues, siguiendo la teoría de Tom, o sea, la teoría, la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea o la interpretación de esta jurisprudencia, ¿no? Que estaríamos ante un caso de puesta a disposición porque el NFT en sí es comunicación al público y no, bueno, vale. Yo no estoy tan segura. Y no estoy tan segura porque cuando estamos hablando de, si vamos al texto
y no les quiero aburrir tampoco, que quiero que puedan ustedes también preguntar, ¿no? Si vamos al texto de la sentencia, hablamos del suministro al público mediante descarga. El caso de Tonkabiné, saben que es sobre el tema de la posibilidad de la reventa de ebooks, de libros digitales, ¿no? Se habla de suministro al público mediante descarga de un libro electrónico para su uso permanente, bueno, que esto está comprendido en el concepto de comunicación al público, con lo cual no hay un agotamiento del derecho. El derecho de comunicación al público o puesta a disposición no tiene, no contempla el agotamiento, con lo cual pues no cabe la reventa, ¿no?, de esas licencias para el uso de este tipo de bienes, ¿no? Sin embargo, bueno, en el caso de Ubisoft se hablaba pues, que era un caso muy específico y siempre se había limitado mucho, porque esto a nivel de derecho de autor pues, es muy problemático, el hecho del agotamiento digital, ¿no? Pues que cuando, pues en un caso muy concreto, de que exista una distribución de una copia del programa, que se ha conferido a cambio de un precio, que no tiene duración la licencia que se ha concedido sobre tal. Todas las características que tiene esto pues hacían que en este caso concreto sí que se considerara que había habido una venta, por así decirlo, y que se había agotado el derecho de distribución. Sí, he explicado muy rápidamente, ya saben ustedes que además, como hay excelentes juristas en la sala, pues que esto tiene muchos matices, pero me vale para la reflexión. ¿Realmente estamos hablando de suministrar al público una licencia para el uso permanente? O estamos hablando de cuando estamos haciendo un NFT, que la idea es que sea transmisible este NFT, lo que estamos haciendo con ese NFT es crear una especie de soporte inmaterial, por así decir, que no está contemplado, porque estamos hablando siempre de soporte físico en el derecho de distribución, pero un soporte inmaterial que no cabe, sobre el que no cabe hacer una copia que yo puedo tener siempre, que puedo transmitir. O sea, a lo mejor cabría repensar un poco esta cuestión. También a efectos luego de ver realmente que, por eso les decía, también hay que ver qué tipo de NFT estamos tratando. Si es un NFT que es ¿cómo decirles? Un gemelo virtual de un soporte físico, si realmente la única copia que hay de ese NFT que se transmite es, o sea, ese NFT mintizado es el que se transmite y el que se comercializa. Estoy pensando sobre todo no tanto en obra de arte, que ahora veremos, porque si esto vale para una cosa también vale para la otra. Es el tema sobre todo de cuando se hacen colecciones seriadas. O sea, en música ahora mismo los NFTs de música pretenden, o sea, son coleccionables. O sea, a ver, como el NFT tiene la idea de que sean elementos no fungibles, no está pensado para una copia masiva, salvo que, por ejemplo, se haga a lo mejor, me imagino, o sea, cabe en mi cabeza poder ser una opción, una edición limitada de un disco, una tirada limitada de un libro, etcétera, etcétera. A lo mejor eso se puede considerar como NFT, ¿no? Pero en los casos, por ejemplo, de NFTs de música, que lo que se hace es, pues, la idea con la que se crean es crear esos coleccionables. O sea, antes eran los vinilos, pues ahora son los NFTs de música, ¿no? Y es pues un poco la idea de tener ese elemento único. La gracia de esto, aparte de poseerlos, luego poder revenderlo. Si consideramos que existe comunicación al público, no cabría esa reventa. ¿Entienden? O sea, si consideramos porque estaríamos hablando de que, bueno, pues es una comunicación al público de la obra y no se puede revender esta obra. ¿Qué pasa? Que luego a nivel contractual, y si ustedes van también a cómo se establecen las términos y condiciones en las plataformas, se habla de que pues, existe una remuneración. En el caso de transmisión, pues supone una remuneración. Entonces, contractualmente se va haciendo. Jurídicamente esto tiene encaje. Se puede hablar de un agotamiento del derecho de distribución. Se puede hablar de jurídicamente qué se está haciendo. ¿Se está vendiendo? ¿Se está cediendo? ¿Se está licenciando? ¿Qué se está haciendo aquí? Pues sí, o sea, esto da realmente para dar una... Y como les digo, que esto lo suelto como globo sonda también porque es una cuestión que a mí me interesa y me parece interesante darle una vuelta. Y la segunda cosita, el droit de suite en las obras plásticas. Porque si vamos a la directiva, se habla de una obra material. Pero bueno, una obra material puede ser una obra material inmaterial, que sea un archivo digital que yo lo considere único y que sea el único que se comercialice. Porque el tema es que, y esto, yo ya sé que esto es muy revolucionario, o sea, sobre todo además que cuando uno ha sido también educado en la cultura clásica de la propiedad intelectual, estas cuestiones también es que, vamos a ver, estamos hablando de
de elementos diferentes. Y el tema sobre todo es definir jurídicamente qué se puede entender como NFT y qué consecuencias tiene. Si lo considero simplemente como un enlace a una obra original, es decir, como una información que permite un enlace a una obra original que está alojada en un servidor, ahí estaríamos hablando de comunicación al público y con la reventa de una obra de arte habría duda de suito, ¿no? Es que si lo consideramos para uno soporte, también lo tenemos que considerar para otro. No sé si me siguen. O sea, si es material, o sea, si es un material inmaterial, si es un elemento digital que puede ser considerado como una representación de la obra de manera única, si lo consideramos para uno, digo yo que también habrá que considerarlo para otro. Pero bueno, porque técnicamente va a ser un poco... También les digo que salvedad, y aquí también con todas las excepciones posibles, que depende también de qué tipo de NFT estemos hablando y de qué tipo de derechos estemos representando también, y también que exista la obra, etcétera, etcétera. O sea, con todo, o sea, tómenlo esto también con todas las excepciones que he ido comentando anteriormente, ¿no? Y bueno, ya si vamos a el tema, bueno, ya saben, sobre todo para los juristas, ya saben ustedes que nosotros ponemos una regla y luego 500 excepciones y luego excepciones a las excepciones y luego cláusula de cierre, ¿no? Bueno, y luego hay otra cuestión también, en el caso de los NFTs fraccionables, ¿y ahí qué hacemos? O sea, ahí estamos hablando sobre todo, aquí ya no se habla tanto, y además si ustedes van a este tema, cuando se aborda esta cuestión no se habla tanto ya de propiedad intelectual, sino de las DeFi, de las finanzas descentralizadas, como elemento, como la obra de arte, como elemento de inversión. Y si, además, si ustedes van, por ejemplo, a Hype, que es la plataforma que les hablaba, que comercializaba tiene este modelo un poco avanzado, ¿no? Lo que se plantea sobre todo es, o sea, y en el entorno en el que se crea es el entorno de una plataforma o sea, que trabaja dentro de las finanzas descentralizadas y que busca también esa optimización de la inversión, porque ya saben ustedes que pese a todo el sentido también más espiritual y cultural que tiene una obra de arte o una obra plástica, también tenemos ese sentido de pues, que es un activo que a nivel de mercado es muy interesante en muchas ocasiones por el tema de sobre todo revalorización de obras de arte. Entonces, esta propiedad colectiva, ¿cómo la calificamos? Jurídicamente luego si transmisión habrá, ¿cómo podemos enfocar todo esto, ¿no? Yo aquí todavía, como les digo, esto es como es, yo les estoy dejando más dudas que aportar soluciones, que yo estoy en ello de buscar a ver cómo se encaja esto ya, pero sobre todo es una cuestión que yo creo que merece la pena reflexionar porque en estos casos a lo mejor hay que empezar a plantearse, y yo sé que esto es muy polémico y que probablemente pues, oye, se puede enfocar desde muchas perspectivas, hay que empezar a enfocar un mundo virtual en el cual existan bienes inmateriales sobre los cuales se pueda comercializar y tenga uno la propiedad, y que es una propiedad inmaterial también, cierto, o sea, como un existido tal, pero ya solo que permita también ¿cómo decirles? Que exista la posibilidad de empezar a entender soportes inmateriales, en el sentido de soportes únicos. Pero bueno, ya digo que esto es un poco una bomba, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero como les digo, que esto es muy discutido también y como les digo, ahí normalmente, sobre todo en base a la aplicación de la teoría de Toncadine, se entiende que en la mayoría de los casos estaríamos hablando de derecho de comunicación al público, pero yo ya les digo que a mí no me termina de convencer del todo el encaje, más que nada desde el punto de vista también técnico en algunos aspectos. Bueno, el tema también importante es el tema de las infracciones que tienen lugar en el derecho de autor. En el derecho de autor, sí, claro, en las infracciones de derecho de autor en el mundo de los NFTs. Aquí tenemos dos cuestiones, que estas son casi las cuestiones clásicas también del tema de plataformas, ¿verdad? El tema de qué responsabilidad tienen los usuarios y qué responsabilidad tienen los marketplaces, ¿no? En el caso de los usuarios, evidentemente, o sea, aquí también teníamos que ver cómo se ha creado el NFT, si es simplemente un enlace hacia un archivo que está alojado en un servidor, o si realmente se incluye el archivo, o sea, a nivel técnico, cómo se ha realizado o sea, qué supone la realización de la actividad por parte del usuario, pero en todo caso, y yendo ya a los aspectos más básicos, si el NFT, independientemente de la actividad que haya realizado el usuario, si es reproducción, si es comunicación al público, etcétera, estaríamos hablando de que si no tiene
no tiene una atribución de la titularidad de los derechos de autor, habría una infracción, con lo cual pues, se consideraría como infractor. El problema, y aquí viene la segunda parte, es que en determinadas plataformas no es necesario identificarse. Se identifica la cartera en la cual están los NFTs, pero no el usuario con nombres y apellidos. Entonces, el problema es también de la anonimicidad, tanto ya no solo en el hecho de el registro, sino luego la comercialización también de la trazabilidad de la transacción se traza, pero luego esa cartera o esa persona que ha comprado, ¿quién es? Porque es un poco también el tema de la identidad digital en ese tipo de plataformas, ¿no? Y luego, en el caso, por ejemplo, de los marketplaces, cabe la duda, podríamos pensar, sobre todo por el tema del tipo de obras que como son además pues, la manera en la cual se presentan y tal, si estaríamos hablando de lo que la Directiva de Derecho de Autor para el Mercado Único Digital habla, este nombre infame que es larguísimo, los prestadores para la creación de contenidos que permiten compartir contenidos en línea, ¿no? El encaje en esta figura, que como sabemos, o bueno, si no sabemos, pues lo hago así muy resumido, ha cambiado un poco, o sea, ahora es necesario por este tipo de plataformas solicitar una autorización para la realización de esta actividad de permitir compartir contenidos al público, ¿no? Dicho de una manera muy breve, ¿no? Y si no se hace, pues, y si no se toman medidas, pues se tiene una responsabilidad cualificada, por así decirlo. Bueno, aquí el tema es que, teniendo en cuenta un poco la naturaleza jurídica de estas plataformas, sería complicado calificar, digo de los marketplaces, ¿no? Calificarlas como prestadores para compartir contenidos en línea, pues porque o bien estamos hablando de plataformas, podrían entrar en la definición de plataformas para compartir programas informáticos de código abierto, bueno, un poquito así, pero sobre todo son mercados en línea. Entonces, pues entrarían dentro de estos elementos que aparecen excluidos de esta definición por la directiva, ¿no? Pero, dicho esto, el tema de los NFTs en streaming ya no. Ya estaríamos también a ver que ese contenido que entra como NFT en una plataforma, el ejemplo que les ponía de Teta yo antes, o sea, de la plataforma esta que está siendo desarrollada, ¿no? Pues que es una especie de metaverso como tal, que permite ese NFT en streaming. Aquí ya estaríamos a lo mejor en ese encaje y tener que ver qué responsabilidades se derivan de esa calificación jurídica, pero esto vamos, como siempre, también al tema de las plataformas, es la definición de la naturaleza jurídica de la plataforma. E incluso una plataforma puede a lo mejor hacer doble papel, o sea, ser marketplace y luego también permitir otro tipo de actividades, ¿no? Bueno, pero aún así, o sea, en el caso inclusive de que simplemente los consideráramos como prestadores de servicios de la sociedad de la información, pues sí que tienen esa obligación también, y esto lo recordó el Tribunal de Justicia hace bien poquito, pues el tema de que si conocen la puesta a disposición no consentida en la plataforma y se abstienen de eliminarlo, que es sobre todo el tema que su modelo económico incita a los usuarios a proceder ilegalmente, todo esto, vamos, que aquí sí que tendría el encaje, o sea, sobre todo el tema de tanto, no tanto, bueno, poner ciertas medidas de control previas serían, pues podrían considerarse como tal, ¿no? Y sobre todo el tema de el momento de la notificación, comprobar si el comportamiento de la plataforma realmente ha sido pasivo o no, y si realmente se han puesto las medidas de precaución necesarias, ¿no? Y pues como pone aquí, se abstiene de aplicar las medidas técnicas apropiadas, ¿no? Aquí cabría preguntarse, ¿el tema de verificar con anterioridad al minteo la titularidad es una medida técnica adecuada? Si no, esto ya, y esto tenemos jurisprudencia amplia también sobre el tema y es muy polémico también, sobre si se hace un control o no se hace un control, porque eso supone luego un comportamiento activo, ¿no? Y bueno, esto por no aburrir. Pero bueno, y el tema es sobre todo luego el tema, en el momento en el que se detecta una infracción que la eliminen a la mayor prontitud, ¿no? Esto normalmente las plataformas lo tienen en la mayoría de, o sea, no, todas lo tienen establecido, o al menos todos los términos y condiciones de las plataformas que yo he visto se lo tienen previsto como tal, y en muchos casos pues también, o sea, aparte de pues establecen medidas todavía más restrictivas, ¿no? En el sentido de que realmente pues eliminan todos los contenidos subidos por este usuario, etc. Y luego, ya para terminar, y me he extendido un poco del tiempo, pero bueno, a ver, más allá de mi propiedad intelectual, pues tenemos muchas cositas también, porque, bueno, y por no extendernos en muchos más aspectos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un tema que es últimamente bastante recurrente,
que es el tema del blanqueo de capitales, sobre todo por la compra de los NFTs, por el tema de la... pero esto pasa con otros activos, con otros criptoactivos, no solamente con los NFTs, pasa con las criptomonedas, pasa con tokens de otro tipo, ¿no? Tema sobre todo de... Y aquí está el punto. Si los NFTs se consideran como un criptoactivo, porque la definición que da, por ejemplo, el Reino Unido en su legislación sobre blanqueo de capitales de 2017, es la definición que da, cuando hablo de MiCA, ahí abajo, es el reglamento del mercado, para la regulación del mercado de criptoactivos, que está ahora mismo en tramitación en la Unión Europea y que pues saldrá cuando esto va con tranquilidad porque lleva unos, o sea, es muy polémico también y ya lleva un par de años siendo discutido y seguirá siendo discutido, pero la definición actual de criptoactivo es una representación digital de valor o derechos que puede transferirse y almacenarse electrónicamente mediante la tecnología de registro descentralizado o una tecnología similar. Aquí en principio, si leemos esto, parece que los NFTs podrían estar comprendidos, pero el tema es que normalmente en la mayoría de ordenamientos jurídicos que están empezando a regular este tema, excluyen los... Bueno, excluyen. En el MiCA se excluyen directamente los NFTs. En el caso, por ejemplo, de la regulación del Reino Unido, no los excluye expresamente. Lo que hace es realmente que hay que ver si se trata de esa representación digital de valor o derechos. Y ahí ya, pues, representación digital de valor de derechos tiene que ser también definida, porque estamos hablando de derechos de propiedad intelectual, de derechos de propiedad, de un valor que supone que este NFT vale X, o sea, el mercado le da este valor. Entonces, esa definición, o sea, es tan amplia que a veces, en función de la legislación, de la normativa que estamos analizando, nos puede caber un poco la duda. Como les digo, en el caso del reglamento, el de la propuesta de reglamento, que todavía no está aprobada, como les decía, fue una cuestión discutida, de hecho se sigue discutiendo este aspecto, pero está excluido. De hecho, lo que se regula o lo que se intenta regular son, pues como les pongo aquí, otro tipo de criptoactivos que básicamente son las stablecoins y las... bueno, las criptomonedas en general también y las ofertas iniciales de monedas y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, también como ejemplo para decirles es que esto pues queda un poco, porque hay una cuestión interesante también, que esto, pues el tema de la protección al consumidor que les decía, de bueno, pues el consumidor que compra en el sentido consumidor de productos digitales, ¿no? Que compra en esas plataformas, pues también por doble lado, ¿no? Saber quién es y sobre todo el que también pues, puede tener, yo si compro una obra de arte o si compro un coleccionable que me dicen que realmente pertenece a esa persona, pues, o sea, que es lícito, ¿no? Como tal, pues yo me lo creo. Entonces es como, bueno, protección al consumidor en este aspecto, ¿a quién reclamo? ¿A la plataforma? ¿Al titular quién es el titular? En el caso de que no todas son anonimizadas, o sea, no todas son anónimas, ¿eh? O sea, quiero decir que de hecho, muchos artistas lo que quieren es que se conozca que son ellos, ¿no? Pero bueno, y sobre todo el tema, por ejemplo, de la publicidad, que esto sobre todo en algunas cosas, en criptomonedas ha hecho mucho daño al mundo y en NFTs lo está haciendo, pero por otro sentido, o sea, también porque hay una mala comprensión de lo que es esta tecnología y lo que es el arte y lo que es, bueno, esto ya son cuestiones metajurídicas, no voy a entrar en ello, ¿no? Pero sobre todo el tema de la publicidad de criptoactivos, sobre todo en el sentido de, sí que existe, por ejemplo, en España, que además ha entrado en vigor hace muy poquito, una regulación sobre la publicidad de criptoactivos, tanto financieros como no financieros, y en este caso, sobre todo, lo que se habla de publicidad sobre criptoactivos más general, ¿no? Y se excluye expresamente el tema de los activos que no sean objeto de servicio de inversión y los activos no fungibles, o sea, los NFTs quedarían excluidos, pero sin embargo, pues en el caso, imagínense, bueno, se podría reconducir por estafa si se hace una publicidad o publicidad engañosa en el caso, pero que ya es más específico, hay que pedir una autorización también para publicitarlo, etc. Y sobre todo el tema de, lo podemos considerar, si lo consideramos como un criptoactivo, estaría regulado, que como digo, la tendencia es que no, pero sobre todo como les hablaba, el tema de la fragmentación también de los NFTs y tal, la idea es también favorecer la inversión. Entonces, en este caso estamos hablando realmente de inversión
qué protección se le da al inversor, porque estamos hablando de finanzas, pero esto ya es otro tema que ya va más allá de la propiedad intelectual, como les decía, de las finanzas descentralizadas, que no hay regulación para las finanzas descentralizadas. Entonces, pues esto, luego, pues todo, como ven, es hay muchos temas, bueno, el tema de fiscalidad también, que bueno, por no entrar en ello. Y luego ya para concluir, y ya con esto termino, y ya perdonen porque me he extendido un poquito más del tiempo, bastante más del tiempo que teníamos impartido, pero, o sea, que tenía impartido, pero bueno, sobre todo con lo del principio es que es un poquito más complicado no centrarlo en la tecnología, ¿no? La idea del metaverso, por mucho que Meta haga esas, bueno, y esto me van a permitir ustedes, aunque esté grabado, por mucho que las bobadas estas que está haciendo Facebook con el metaverso, que son, quiero decir que sí, pero no, en el sentido no es eso, el sentido es esa idea de descentralización, y esa descentralización no se hace de la noche a la mañana. O sea, una cosa es si hay empresas, pues como les digo, hay muchas empresas, Google está trabajando para sacar su metaverso, de hecho está Microsoft, Facebook, etcétera, empresas que ya son grandes plataformas. Pero la idea también es crear mundos, como pasa con muchas comunidades creadas a raíz de videojuegos y tal, crear lo que son metaversos descentralizados en base, y por eso les hablaba antes de lo que son las DAO. Una DAO es una organización descentralizada, en la cual los nodos, o sea, los integrantes de esa DAO, son los que establecen las reglas en las cuales se basan los comportamientos de esa DAO. Entonces, el problema aquí, y la cosa interesante a nivel jurídico, primero, el encuadre jurídico de una DAO, al menos en derecho societario, es, pues, es que, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es esto? O sea, porque claro, es una figura completamente nueva, no tiene encaje jurídico, porque no hay administradores en una DAO, no hay en principio no va a haber ¿cómo decirles? Una localización física de un territorio, o sea, un domicilio, una sede fiscal, no, es que es descentralizado completamente. Cuando estamos hablando de entidades que están centralizadas o que están permisionadas, ahí normalmente suele haber una asociación detrás y están identificados los miembros, pero la idea de las DAOs como tal es realmente crear esa parte descentralizada. Entonces, incluso en organizaciones o en metaversos más centralizados o permisionados, ¿no? Que son más reducidos y más controlados en ese aspecto, ¿no? El tema es que cuando se diseña, y ese es el punto que une con los NFTs también, las condiciones de esa DAO o de ese metaverso, si prefieren ustedes la palabra, hay que analizar qué reglas se quieren imponer, y estamos hablando de plataformas que son descentralizadas en el sentido de que no van a tener una adscripción nacional, con lo cual, ¿qué ley aplicamos? Si decidimos qué ley, o sea, porque una cosa además, por ejemplo, si ustedes, que esto es otra historia, que los metaversos o las redes de blockchain, por ejemplo, que están avanzadas y que ya funcionan, no son outsiders que van fuera de la ley y están en la deep web, ¿no? O sea, si ustedes van, por ejemplo, de Decentraland, puede estar mejor o peor redactado, pero tienen un código ético que, entre otras cosas, habla del respeto a las normas jurídicas. Luego habrá que ver qué normas jurídicas consideran que se tienen que aplicar o si realmente se respeta lo que dice, ¿no? O sea, si se respeta que exista, pues yo qué sé, se establece pues el derecho a Entonces, la idea también en esto es que estamos en un momento que a mí me parece muy bonito de pensar. Hay mucho ya existente en la actualidad de legislación, pero a lo mejor alguna legislación de este estilo, y me hace gracia porque era una cosa de la que yo he renegado siempre, pero he dicho, bueno, pues es que hay algunas cosas que a lo mejor hay que repensar porque no todo está adaptado hay cosas que sí que son aplicables y que pueden ser adaptables y tal, pero a lo mejor hay otras que es necesario darles una vuelta por las implicaciones que esto tiene, tanto a nivel económico como a nivel también de derechos morales y de todo porque como ustedes saben, sobre todo en propiedad intelectual, no solamente es la parte económica, es también la parte de protección a los titulares de derecho en un sentido más amplio, ¿no? Y sobre todo, ahora que hablamos tanto del value gap, ¿cómo se soluciona? Si esto es, ¿de qué manera se puede solucionar en el caso de que se decida por un lado o por otro ese potencial value gap que pueden tener los autores en la explotación por según qué plataformas, si es que existe ese value gap, quiero decir. O sea, es una cuestión que como ahora, como les digo, estamos ahora mismo en este momento de evolución y hay cuestiones jurídicas muy interesantes y sobre todo, y yo creo que es una cosa interesante, es
ir acompañando el surgimiento de estas nuevas tecnologías y no pensar que es una cosa que no se va a quedar. Es algo que se está desarrollando y se está desarrollando mucho. Que nos guste más, nos guste menos, eso ya es una cuestión de cada cual, que considere. También hay otra cuestión, es como, estos son herramientas. Lo que se hagan con las herramientas depende de lo que hagamos los humanos. O sea, las personas, los juristas, los artistas, los empresarios, o sea, es lo que se haga. Esto es neutro, como todo. Es según, igual que la inteligencia artificial, según la programe va a poder hacer una cosa u otra. Entonces esto es ver desde el principio qué se quiere hacer y qué se quiere proteger y actuar en consecuencia desde el principio.